hoy vamos a empezar el programa de otra forma, porque ayer pasó algo que acá en Altavoz nos importa muchísimo, que es que el presidente Alberto Fernández mandó finalmente al Congreso el proyecto para la legalización del aborto. Y queremos arrancar el programa entonces con nuestra invitada especial, Mabel Bianco, médica y feminista de la primera hora. Si hay alguien que luchó por la legalización del aborto, es Mabel Bianco y ya la tenemos conectada. ¿Cómo estás, Mabel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Mabel. Bueno, antes de empezar a detallar un poco de qué significa este abordaje también desde la salud pública del proyecto del gobierno, te quiero preguntar en lo personal a vos cómo te impactó la noticia después de tantos años de lucha. Y me encantó, porque le estábamos pidiendo al presidente que cumpliera su promesa del 1 de marzo y veíamos con gran preocupación que pasaban los días, como la pandemia no termina de definirse. Bueno, teníamos mucho miedo que se postergara, pero bueno, con gran satisfacción escuchamos al presidente, celebramos esta presentación y ahora vamos a acompañar esta discusión que creo que va a tener que ser corta porque ya se dijo casi todo, ¿no? Hace 2 años no quedó nada por decir, me parece. No sé si ustedes creen que todavía falta algo. No, que digamos que voten y además informados los legisladores. Me parece que eso es importante porque la verdad es que cuando escuchamos aquella vez que se debatió, muchos argumentos de nuestros representantes dejaron mucho que desear. Mabel, a ver, nos miran pibes de todo el país, pibas de todo el país. Repasemos un poco los puntos principales y por qué es el abordaje es desde la salud pública. ¿Por qué es tan importante? Bueno, es importante porque hay muchas mujeres que se enferman o mueren porque no pueden acceder a un aborto seguro. La clandestinidad está asociada a enfermedad y muerte, lamentablemente. ¿Por qué? Porque, bueno, en la clandestinidad todo es oscuro y sobre todo que si uno no tiene el dinero para poder pagar, como es clandestino, es muy caro, la seguridad, que también es relativa, lo que pasa es que muy habitualmente, bueno, las chicas o las mujeres terminan enfermándose gravemente o muriendo. ¿Y por qué es de salud pública entonces? Primero porque es a muchas. Si bien no sabemos exactamente el número, porque no hay un registro, pero tenemos las estimaciones que se hacen en base a los datos que se usan mundialmente y con el aval científico para esa estimación. Segundo, porque decimos que un problema es de salud pública cuando existe la tecnología para evitar la enfermedad o muerte. ¿Y qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que la interrupción del embarazo, si es no clandestina, si es saludable, digamos, y permitida, es la intervención que menos problemas trae. Es decir, que prácticamente es segurísima. Y más ahora que ni siquiera se necesita hacer técnicas invasivas. Cuando te digo técnicas invasivas, ahora con un medicamento que se toma o que se aplica en la vagina y se controla, nada más va a ocurrir. Y esto significa que ya no te dan anestesia, que ya no te van a introducir ningún elemento que puede afectarte, por lo tanto, es más que seguro ya ahora. Entonces, por eso decimos que es de salud pública, ¿entendés? Porque cada una de estas enfermedades o muertes se pudieron evitar. Mabel, y por eso hay que dar una respuesta. Hay muchas preguntas de los chicos y chicas de todo el país, pero antes queremos compartir con vos y mirar todos juntos un informe que hicimos con los principales puntos del anuncio del presidente de ayer. Lo vemos y seguimos. Perfecto. Ahora sí, después de haberlo prometido en su discurso ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo pasado, el presidente Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. En el día de hoy enviaré al Congreso de la Nación para su tratamiento 2 proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida.
¿Y cuáles son las claves del texto que envió el presidente al Parlamento? El proyecto despenaliza y legaliza la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas de gestación. Más allá de ese plazo, autoriza el aborto cuando corre riesgo la vida y la salud de la mujer y en caso de violación. Además, el texto dispone que las obras sociales, prepagas y hospitales deberán garantizar la práctica gratis y todas las prestaciones necesarias para realizar el aborto deberán incluirse en el programa médico obligatorio. A diferencia de iniciativas anteriores, el proyecto que presentó Alberto Fernández fija 10 días para realizar la práctica desde que fue requerida y admite la objeción de conciencia individual de los médicos, pero no institucional. Otra clave es que los profesionales de la salud no podrán negarse a intervenir si hay peligro en la salud de la persona gestante. ¿Y cuáles son los próximos pasos? El proyecto será ingresado primero por la Cámara de Diputados, donde los números verdes son más favorables. Se espera que en diciembre comience a ser debatido. Si se aprueba en la Cámara Baja, el texto sigue su camino hacia el Senado, donde el debate será más ajustado. Un nuevo proyecto de interrupción voluntaria del embarazo llega al Parlamento. En Altavoz nos preguntamos, esta vez, ¿será el aborto legal, seguro y gratuito? Mabel, primero felicitaciones por tantos años de lucha. Somos las generaciones nuevas las que nos sumamos, pero en realidad vos estás muchísimos años con muchas mujeres, ¿no? Por un derecho que se exige hace mucho tiempo realmente, ¿no? Casi un siglo. Te quería preguntar por esta nueva ley, que lo nuevo de la anterior justamente es la objeción de conciencia, ¿no? No institucional, sino de los propios médicos. ¿Qué pensás y cómo funciona este nuevo punto de la ley, la objeción de conciencia? Bueno, a mí me parece muy bueno que se haya incorporado, pero que se haya incorporado individualmente y que además aclara la ley que el profesional, el médico, mis colegas, si son objetores, tienen que serlo en todos los lugares, en el hospital público y en privado, porque también sabemos que existe esa hipocresía, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, uno tiene derecho a negarse porque no está de acuerdo, pero tiene que ser coherente en toda su acción. Y segundo, que no puede haber institucional, porque las instituciones, como son los hospitales, su razón de ser es atender a las necesidades de salud de la gente. Si van a hacer una objeción de conciencia, están fallando a una necesidad de las personas, dejan a la gente en banda. Entonces, puede ser individual del profesional, pero no puede ser institucional. Creo que queda claro esto en cuanto a que es muy bueno que lo haya precisado el proyecto, que la verdad que desde el punto de vista legal es excelente. Yo que soy una médica, pero que he aprendido mucho de leyes, digo que es muy bueno legalmente. Mabel, yo te quería retomar un poco lo que mencionaste antes de irnos al informe, que tiene que ver con esta cuestión de que con la tecnología que tenemos hoy es una práctica completamente segura y realmente que no lleva demasiados riesgos, y me parece importante volver a rescatarlo porque es una de las cuestiones, ¿no?, que se habla, que quienes están en contra, que dicen que esto va a colapsar más nuestro sistema de salud porque en teoría no estamos preparados. Entonces quería consultarte vos como médica si nos podés comentar un poco rápidamente cómo sería, ¿no?, si una persona quisiera acercarse y realizar un aborto, cuáles son los pasos a seguir y cómo funciona. Bueno, esto me da pie para decirte que ahora la Organización Mundial de la Salud internacionalmente lo que se asume es que el aborto es medicamentoso. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente con unas dosis en cantidades estimadas, en nuestro caso es el misoprostol, hay otros países donde tienen una droga combinada que sería mejor, pero todavía no la tenemos en el país, ese será otro paso. Con esa droga directamente una mujer puede o tomarla o aplicársela en la vagina, y con eso, sin ninguna intervención, insisto, no va a tener, ni le van a hacer un tacto, nada, va a tener la posibilidad de eliminar, digamos, y hacer la interrupción. Lo único que tiene que hacer después es controlarse con una ecografía para ver que esté eliminado totalmente. Eso prácticamente ocurre en casi todos los casos, excepto
muy pequeña cantidad, en el cual sí habrá que hacer alguna intervención, que es el legrado, digamos, para eliminar bien los restos que hayan quedado. ¿Cuáles son entonces las inconvenientes y las molestias que puede tener esa mujer o esa chica? Bueno, dolor, sí, por eso el combinado es mejor, porque ayuda a eliminar un poco el dolor. Pero si no, la indicación es tomar algún analgésico y advertirle, claro, lo que va a pasar a la mujer o a la chica para que sepa. Y segundo, va a haber una hemorragia donde se van a eliminar los restos, y normalmente esa hemorragia no es nada escandalosa, digamos. Si llega a ser más importante y no cede, ahí sí también la indicación que reciben las mujeres o las chicas es enseguida concurrir para evitar un problemita y poder parar la hemorragia. ¿Qué es lo que pasa entonces con esto? Primero, uno prácticamente, la única consulta es para decir, bueno, estoy embarazada, si no, y si estoy embarazada, bueno, esto no puedo en este momento, quiero interrumpirlo. Es una consulta ambulatoria. Ahí va a recibir el aconsejamiento, la información de los profesionales y con ello luego va a tener la indicación de este medicamento. Y con ese medicamento, una vez que lo tomó, tiene que volver para un control también ambulatorio. Quiere decir, nos ahorramos la internación, que de otra forma tiene que estar. Nos ahorramos la anestesia, no las van a tener que anestesiar. Nos ahorramos todos los trámites previos de hacer algún laboratorio, demás. Quiere decir que quienes dicen que van a aumentar o va a sobrecargar a los servicios, están ignorando este sistema. Porque lo que sí está sobrecargando ahora es las complicaciones con las que llegan las mujeres. Que algunas están más de un mes en terapia intensiva o más y con diálisis. Eso es mucho más caro y mucho peor, digamos. Mabel, viste que este es un programa federal, estamos en todo el país. Hay muchas preguntas que te quieren hacer de cada rincón de la Argentina. Está Milena en Santa Fe que te quiere preguntar. Hola Mabel, ¿qué tal? ¿Se me escucha ahí? Sí, impecable, perfecto. Milena. Perfecto, bueno, muy buenas tardes, un placer poder estar acá y poder hacerte una pregunta. Justamente vos venías hablando de la información que le deben dar los profesionales a las mujeres que quieren recurrir a un aborto seguro. Y me pregunto si justamente al hablar de aborto legal, seguro y gratuito, no deberíamos también hablar de una fuerte capacitación en perspectiva de género para los y las profesionales de salud, para que haya un acompañamiento real y contundente a las mujeres que pueden llegar a tener esta opción como su decisión. Bueno, esto lo contempla primero, eso es la ley Micaela, vos tenés toda la razón. Y la ley Micaela es para los servicios de salud, pero también para la justicia, además. Pero además la ley contempla, y eso es muy importante, que le da la responsabilidad al programa de salud sexual y reproductiva, que es un programa que ya tiene muchos años en el Ministerio de Salud y que tiene sus réplicas de responsables en todas las provincias, el de actualizar la capacitación y atender a la capacitación del personal. Esto también. Pero además es muy interesante porque incluye un artículo en el cual habría sanciones a aquellos profesionales que dilaten o posterguen una atención y que entonces hagan que se supere la fecha. Esto me parece muy importante porque realmente tenemos que entender que cada profesional tiene que tener la responsabilidad. Y si no la tiene, bueno, hay que enseñársela. Y las sanciones son para eso, para enseñar a que uno tiene obligación de atender en tiempo y forma a las personas.
Uno no le puede decir a una persona infartada, no, vuelva de un Claro. templo una semana a Claro. ver si sigue. Entonces, ¿por qué en este caso sí? ¿Entienden? Claro, Esto claro. me parece un éxito de esta, un logro de esta ley. Por eso yo decía que tiene muchas cosas legales muy buenas. Está Mariana en Salta, Mabel. Uy, qué bien. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Gracias por este espacio, esta oportunidad y poder hacerte una pregunta, Mabel. Quisiera saber más que nada si este proyecto de aborto, de esta interrupción voluntaria del embarazo, contempla la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes, y cómo un adolescente, en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, podría acceder a una práctica abortiva. Bueno, eso también está muy bien planteado y no quedan dudas. Todo lo que dice, lo dice hace 3 niveles de responsabilidad y se basa justamente en el Código Civil que se aprobó, recientemente, hace 5 años o menos. Hasta los 13 años, las chicas tienen que, de alguna manera, tener el consentimiento de alguno de sus progenitores o de alguna, si están a cargo, de algún tutor. Pero ellas tienen que dar el consentimiento. Quiere decir que si un padre o madre o un tutor dice que le hagan el aborto y la chica no quiere, no se le debe hacer. O si es al revés, si ella quiere y dicen que no, vale lo de la niña, porque eso es parte del tema que hay que entender. La otra cosa que dice que entre los 13 y los 16 años, 13 y 16, excepto ya tienen autonomía para poder decidir. Pero si hubiera alguna intervención que compromete la vida o la salud, ahí sí tendrían que tener el permiso de los padres. Esto, como yo dije antes, los métodos que se usan son métodos seguros, que no va a ser necesario, salvo que a lo mejor hubiera alguna complicación. Y lo tercero que dice es que después de los 16 años son mayores de edad y ya son totalmente autónomos. Así que con esto clarifica y no nos deja dudas, porque justamente lo que dice y marca bien que esto es según el Código Civil y Comercial. Quiere decir que esto es para todo, pero lo especifica en esta ley porque hubo muchas discusiones inútiles la vez pasada alrededor de esto. Gastoncito. Buenas, Mabel. Mi nombre es Gastón y soy activista ambiental, y un dato interesante que encontré que me gustaría contar para agregar desde mi punto de vista es que uno de los grandes problemas, además de nuestro sistema productivo en ecología, es que cada vez somos más personas, y que de ahí se desprende el dato de que todas las políticas públicas que ayuden a las personas a decidir cuándo, cómo, dónde, con quién, el contexto en el que quieren tener hijos, hijas, ayuda a mitigar el cambio climático. Este fue un dato nerd que me parecía interesante tirar, pero además también como militante, como activista, que tengo 19 años, me parece interesante preguntarte cómo comenzaste, cómo decidiste meterte a full en este tema y por qué una militancia de tantos años y esforzándote tanto decidiste este tema. Bueno, mirá, voy a empezar por el final. En realidad yo yo me recibí y yo quería hacer la parte de salud pública y epidemiología, y entonces fui a estudiar a Colombia, a Cali, Colombia, porque aquí me pedían 5 años antes para poder estudiar eso, y yo, bueno, quería ya hacerlo y no quería ir a Estados Unidos ni a ningún otro lugar, quería quedarme en la región. Y fui a Cali, Colombia, y vi el sufrimiento de muchas mujeres. Volví aquí y vi cómo eso también pasaba en mi país, y yo no me había dado cuenta. Entonces ahí es donde me di cuenta de que esto que vos decís, la capacidad de poder decidir cuándo, cómo, dónde y con quién, no es menor, es fundamental. Y esto es por lo cual una niña a los 13 años ya empieza a tener derecho a decir si sí o si no, porque ya tiene unos conceptos.
Y también quiero decirte entonces que de ahí tomé, porque vi cómo el sufrimiento era algo que no se debe aceptar. No podemos seguir viendo que las chicas se enferman, se mueren o quedan mal porque no las dejan. Yo digo que esta ley viene a cubrir algo que es una omisión. Y lo peor que te puede pasar es que te obliguen por omisión, porque quiere decir que no te están considerando en todos los derechos que como ciudadano tenés. Y lo otro quiero decirte es que el verde, que es nuestra consigna, es también por el verde de la ecología. Porque hemos discutido, en el 92 discutimos con los demógrafas que había muchos ecólogos que decían, o ecologistas que decían, hay que disminuir la población. Nosotros decíamos, hay que dejar que la gente decida. No nos pueden decir qué tenemos que hacer las personas. Muy bien, está muy bien. Es un año verde, definitivamente. Mabel. Sí, sí, sí. Hay muchas preguntas de los pibas y pibis, pero yo te quiero hacer una que es sobre el proyecto de ley que también envió ayer el presidente Alberto Fernández al Congreso de los 1000 días para acompañar a las madres. Si podés contarnos básicamente qué significa ese proyecto para todos los que nos están mirando. Bueno, ese proyecto en realidad va a asegurar, primero, se basa en hacer por una ley bien obligatoria que se cumpla algo que está en la Constitución. En la reforma del 94 se incluyó esto de que proteger desde el embarazo y los primeros años de vida a todas las personas, a todos los chicos que nacen. La verdad es que esto en alguna medida se cumple, pero no todos lo cumplen. Entonces, lo más importante es eso, porque dice que es de obligación para todos los servicios, sean privados, públicos, de obras sociales y demás. Lo segundo es que también enumera todas las cosas que hay que tener en cuenta, porque uno dice, bueno, sí, está bien, el control del embarazo. No, el control del embarazo es muy importante, porque es una forma de cuidar a la mujer y al futuro. Entonces, se nos mueren mujeres por una enfermedad que antes no se morían, o habíamos conseguido que no se murieran, como es la eclampsia, por mal control. Y nosotros tenemos los médicos, tenemos el personal, entonces esto no puede permitirse. La otra cosa que es muy buena, que habla de la obligación del control al principio, en los 2 años de vida, sobre todo en lo que llamamos el control del niño sano. Cómo está evolucionando, crece bien, no crece bien, hay un principio de desnutrición, ahora la desnutrición de los gorditos, eso también es un problema, porque no se ve, pero es un problema. Asegura eso. Y después, para aquellas mujeres que están en una situación más desventajosa económicamente, ya sea permanente o por una situación especial, les da algunos apoyos complementarios, como una asignación única por ese embarazo y por ese nacimiento. Al niño le da también una asignación, esa parte de la asignación universal por hijo. Esto no es tanto decir que con eso las mujeres van a querer tener hijos porque están salvadas económicamente, pero sí es que el gobierno asume una responsabilidad de acompañar a esa mujer que quiere tener ese hijo y que quiere traer ese hijo al mundo. Entonces, me parece que es una ley que viene a garantizar más derechos. No es como la otra, que va a suplir una omisión. Entonces, va a empezar a garantizar un derecho que ahora no está. Ajá. Esta va a asegurar que se cumplen el 100% o se garanticen el 100% los derechos que ya existen. Mabel, ¿cómo le va? Soy Lisandro Santangelo. Quería aprovechar la voz de su experiencia para además acercarle el altavoz de este programa y preguntarle, en el caso que usted tendría que hablarle a senadores y diputados, ¿no?, que tienen que votar por sí o por no, ¿qué les diría? ¿Dónde tocaría lo más profundo de esos corazones para dirigirse a ellos? Bueno, yo les diría que... Pasó ahí, tuvimos un invitado especial recién, perdón. A ver, ¿quién es? Mi marido, que es el doctor Aldo Neri, que fue ministro de Salud de esta nación. Por favor. En el 83. Le mandamos un saludo muy grande al doctor Aldo Neri. Gracias.
Gracias. Y que firmó uno de los primeros proyectos hace muchos años cuando fue legislador. Porque si no, no entraba en esta casa, claro. Bueno, lo que quiero decirles a los senadores y senadoras y diputados y diputadas es que cuando votan estas leyes, y esta ley sobre todo, no piensen en sus principios, piensen en la necesidad que tienen muchas mujeres y niñas, inclusive que pueden tener ustedes mismos como legisladores, que no estén de acuerdo, así como cualquiera de nosotros, y que en un momento dado vemos la necesidad en una hija, en una hermana, en una madre. Entonces, este no es un problema teórico, este es un problema real. Nadie se embaraza para abortar, nadie quiere el aborto, pero si no les garantizamos, como dijo el presidente, que se haga en forma segura, y bueno, lo único que estamos haciendo es sometiendo a estas chicas y a estas mujeres a la enfermedad y a la muerte, y eso nadie lo quiere. Y ojo, es una injusticia social, porque quienes tienen dinero hacen esto y ni ustedes, ni yo, ni nadie nos enteramos. Nosotros en la medicina, ¿saben cómo lo llamamos a eso? Las apendicitis con patitas, porque son formas de encubrir en un sanatorio o en un sector privado una intervención ilegal, pero como está financiado, bueno, hacemos un certificado y decimos eso. Esto no lo queremos más, no debe de ocurrir más. Todas las mujeres tienen los mismos derechos, vivan en cualquier lugar, sean de cualquier clase social, de cualquier etnia, todos tenemos los mismos derechos. Y me interesó y también eso hay que garantizar. Que dice el proyecto de ley personas gestantes, ¿no? También Sí. hablando de la diversidad, eso me pareció muy interesante en la redacción del proyecto de ley. Inés. Sí, Mabel, recién mencionábamos la importancia de brindar información, ¿no? Y la capacitación de los médicos a la hora de brindar justamente información sobre el aborto, porque no hablamos de un derecho, ¿no? Hablamos de varios cuando hablamos de aborto. ¿Cuáles son aquellos derechos que tenemos para aclararle ahora a la gente que se presentan en este proyecto, a las mujeres y personas gestantes, a la hora de entrar en un hospital y pedir por el aborto? Porque, por ejemplo, hay varios, como que te den buena información, que te traten bien, hay un plazo de días. ¿Cuáles son todos esos derechos que incluye la ley cuando entramos a un hospital y pedimos por el aborto legal? Lo primero que dice la ley es que te tienen que dar información y aconsejarte. Y esto no tiene que ser sesgado, tiene que ser limpio. Es decir, yo puedo decirle, bueno, a mí no me parece bien, pero no te puedo imponer nada. Y además hay que dar la información sin poner la valoración de uno. Segundo, dice lo de los 10 días. Si vos no actuás en 10 días, estás actuando mal. Tercero, dice que hay que mantener en todo el proceso la confidencialidad. Esto de que van a los hospitales y sacan las personas que están en contra, los nombres, denuncian, es una barbaridad, es una Tremendo. barbaridad. Lo plantea muy claramente. Todo el proceso tiene que ser confidencial. Responsabiliza a las instituciones que no dejen entrar a personas para que interfieran sobre la persona, la mujer que está internado o que está ahí consultando. Porque ¿qué hemos visto? Que se han metido en los servicios y han hecho ofertas, les han dicho cosas horribles, las han atemorizado. Y lo peor es que las han engañado, les han ofrecido apoyos que después nunca nadie les dio, porque esas personas no tenían ninguna garantía de que podían dar un subsidio ni que podían hacer nada. Les ofrecieron hasta casas. Es una barbaridad. Entonces, eso lo pone bien a cubierto. Y por último, sanciona al que no cumple, sanciona al que posterga y deja que se pasen los días. Me parece que abarca, digamos,
todo el tiempo y cómo nos tenemos que comportar en cualquier nivel que seamos personal de salud. Mabel, Creo que te contesté. Contestaste a Inés y a todos los pibes del país que te digo una cosa, no sé cómo la pasaste vos, pero acá están todos mudos, no vuela una mosca, están todos escuchándote, porque la verdad es que es un tema re importante que venimos tratando en altavoz, pero sobre todo que necesitamos que sea ley, urgente y, como decíamos antes, también que estén a la altura nuestros representantes, ¿no, Mabel? Y además que sepamos y que no engañemos a la gente con lo que le decimos. Por eso es muy importante hablar claro, no tratar de convencer con cualquier astucia, digamos, sino hablar claro y decir las cosas como son realmente. Yo respeto a quienes piensan como yo, pero también les pido que no nos obliguen a que las chicas sigan enfermando y muriendo. Eso es lo único que pedimos. Total. Que no nos obliguen a esto. Porque en el mientras tanto las pibas se siguen muriendo y es así. Mabel, gracias. En estos 2 años se murieron muchas. Muchas, y sigue pasando. Así que bueno, que sea ley rápidamente, como dice Mabel. Así que te mandamos un beso muy grande. Te esperamos de nuevo en altavoz porque probablemente sigamos informando sobre el tema y esperamos que la hayas pasado bien vos con nosotros. Yo muy bien, porque me encanta estar con los jóvenes y creo que es fundamental. Y además que hubo muchas mujeres, pero también hubo varones que preguntaron, porque eso también. Necesitamos que esto es de toda la sociedad, no es de unas o de otros. Total. Así que muchas gracias y hasta pronto. Chao, Hasta Mabel. pronto, saludos Muchas al doctor gracias. Neri. Bueno, cómo no, él va a seguir diciendo que está de acuerdo y le va a decir a sus colegas lo que tienen que hacer. Muchas gracias, chao. Hasta Chao, luego. Mabel. Señoras y Qué genia. señores, genia total. Una linda charla y es un tema, como decías, Cata, algo que vamos a Sí, seguir sí, el año tratando. que viene. El año La que viene, semana no, que por viene favor, vamos a no. hacer un programa especial sobre esto, Así que síganos acá porque va a venir Vilma Ibarra. la vamos. traemos a Vilma. Olvídate, acá Viene en la altavoz secretaria. seguimos el tema full, Perfecto, impecable. Señoras y señores, tenemos un gran programa el día de hoy. Vamos a hablar de muchísimas cosas. ¿Le parece si hacemos la venta rápidamente? Por supuesto, Juan Ignacio, por supuesto. Ya quiero mostrar qué es lo que tenemos. Sí, tenemos un gran programa, lo vemos.